Siendo hoy jueves, me podría haber llevado esto a mi intervención semanal en Trending. Sin embargo, curiosamente, como sabía que iba a andar justo de tiempo, la intervención semanal en Trending yo se la mandé a Javier Soler Bernal el domingo. Una intervención que te pido que escuches porque hace una reflexión el domingo pasado de lo que yo creía que podía ocurrir en relación al apoyo de Junts al gobierno y al bloque de investidura. Y los motivos que tenía Junts, a mi modo de ver, en el domingo, para para hacer movimientos y para empezar a retirarse del apoyo al gobierno por el miedo al crecimiento de la ultraderecha independentista catalana de Alianza Catalana y por la rivalidad directa que tiene por el liderazgo del independentismo catalán en Cataluña. Es curioso, ¿no?, que en Cataluña haya una lucha por el liderazgo en el independentismo entre un partido de derecha que empieza a decir cosas de ultraderecha y un partido de izquierdas que dice cosas muy de izquierdas y muy republicanas. Es cuando se alteran los ejes tradicionales de la política, de izquierda a derecha a nación 1, nación 2, todo se mueve un poco. Y eso en Euskadi lo hemos visto durante años. Pero bueno, si quieres escucharme hablar de eso, vete a Trending, el informativo semanal de Emilcar FM, más bien, como dice su coordinador, su director, con tintes de opinión, y allí te cuento lo que pienso. He decidido traerme el asunto con motivo de la conmemoración ayer de un año de la terrible dana valenciana, de ese terrible desastre natural con la colaboración humana que se llevó por delante 229 vidas. Me lo he querido traer aquí porque es una reflexión más personal en la que voy a incluir algunos aspectos que empiezan ya a salir del fondo del mar a la superficie, pero que todavía no tendrían un carácter, vamos a decir, de noticia comprobada. No es que me vaya a dedicar a dar pábulo a bulos o a historias, pero sí quiero hacer una pequeña reflexión sobre las cosas que van saliendo. Hay un documental que ha sido grabado por el diario.es en colaboración con una productora. Y además, el diario, que ha sido uno de los más activos en este asunto de intentar dar con la cronología de dónde estaba Mazón, como dónde estaba Wally, me empieza a dar la sensación de que ya tiene la respuesta a la gran pregunta. Solo que no tiene todavía lo que tiene que tener un periódico serio para poder publicarla, que son un par de fuentes que puedan confirmar lo que de alguna manera es Vox Populi. Vamos con el asunto Mazón, aprovechando el aniversario ayer de la terrible dana en Valencia, y permitidme que haga una pequeña reflexión sobre esto que, aunque os parezca increíble, yo diría que no va de política. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es jueves 30 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1569 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, sí, con el asunto Mazón, dónde estaba, dónde no estaba y qué puede pasar en la política valenciana y dentro del Partido Popular de Valencia y dentro del Partido Popular en general, teniendo en cuenta cómo están las encuestas en relación a la figura del todavía presidente de la Generalitat Valenciana. Si hay algo que han ido atando los compañeros del diario.es en Valencia, es milímetro a milímetro dónde estaba en cada momento el presidente de la Generalitat, el señor Mazón. Dónde dijo que estaba. Al principio, os acordáis, ¿no? Decía que estaba a media tarde en el CECOPI, después dijo que eran pasadas las 7 y finalmente, cuando le ha interesado no estar en el CECOPI, porque las decisiones que se tomaron allí por parte de su consejera, creo que ya dimitida,
Cuando ya no le interesaba, pues ya advirtió que que él llegó al CECOPI prácticamente a las 8:30 de la tarde o de la noche. Ya había, como recordaban ayer en el podcast de información, un tema al día del diario.es con Juan Luis Sánchez, ya había al mediodía en Utiel gente aislada por el agua. Quiero decir, el tema no era un tema baladí, ya estaba el tema suficientemente visto para una sentencia terrible. Claro, en ese momento lo mismo quedaba en un daño brutal al territorio y ningún daño humano, que lo mismo pasaba que morían 229 personas. A lo mejor en ese momento parecía increíble lo que luego pasó. El señor Mazón, además de cambiar de versión al menos por 3 veces respecto a donde estaba él, además de eso, le ha venido quitando importancia al hecho de que él no estuviera. En un primer momento, cuando una parte de la población, las víctimas, la oposición política en Valencia, pidieron la dimisión de Mazón, lo hicieron de una manera en que el Partido Popular se defendió y creyó que podía verse comprometida la continuidad del gobierno valenciano. No sé exactamente por qué pensaron eso, porque el Partido Popular en Valencia, con el apoyo de Vox, tiene mayoría. Y serán esos dos partidos los que tendrán que ir resolviendo a lo largo de los años, si es que alguna vez la ciudadanía mayoritaria de Valencia se lo pide, que por muchas manifestaciones multitudinarias que haya en Valencia, no debemos nunca, sea contra el gobierno de España, contra el gobierno vasco, contra el gobierno de Mazón, no debemos confundir cuánta gente sale a la calle descontenta en una manifestación con cuánta gente votará luego. Lo de la famosa mayoría silenciosa, ¿vale? Pasado un año, a mí me resulta increíble que dentro de su propio partido no le hayan ofrecido una salida y se hayan ofrecido a sí mismos una salida suficientemente razonable. Nunca lo va a ser para las víctimas, pero razonable dentro de lo que vienen siendo los funcionamientos de los partidos políticos. Claro, aquí el Partido Popular tendrá que tomar decisiones. Y tendrá que tomar decisiones de cara a las elecciones porque hay entre un 78 aproximadamente por ciento, un 71 que considera que Mazón debería dimitir y un 78% que rechaza su actuación en general, según una encuesta reciente de 40DB para El País y la cadena SER. Es un descontento que no es solamente por parte de los votantes de la izquierda valenciana, lo es especialmente, pero no solo, sino que también hay una mayoría superior al 56% que se mostraría favorable, de votantes del Partido Popular, que se mostraría favorable a la salida de Mazón de la presidencia de la Generalitat. Y es una desaprobación muy, muy ligada a su actuación durante y después de la Dana. Claro, por otro lado, el Partido Popular dice, y el señor Mazón lo ha usado, bueno, la valoración del presidente es horrible, pero el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, según esta misma encuesta, seguiría siendo la fuerza mayoritaria y obtendría mayoría suficiente para gobernar con el apoyo de Vox, tal y como están ahora. No habría una correlación de fuerzas muy distinta. Esto le coloca al Partido Popular en una encrucijada, y es aceptar que esto es un acto político del señor Mazón y salir por completo de su rebufo, algo que no sé por qué no hicieron al principio. Es una práctica habitual de los partidos políticos dirigir el dedo acusador hacia uno de sus miembros, es decir, nunca debimos haberlo nombrado y seguir para adelante. Ha ocurrido, por ejemplo, con todo el escándalo de corrupción que haya abierto ahora contra el exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero Español y durante un tiempo, no sé si mano derecha o mano izquierda o una de las manos más importantes de Pedro Sánchez,
y contra quien fue su ministro de Transportes, que ahora mismo están, creo que los dos, expulsados del partido. Claro, lo primero, lo que hace la supervivencia del partido político es decir, esta no es nuestra manera de actuar. Fuera, no me acuerdo de los nombres, los del PSOE. Fuera el uno, fuera el otro, vamos a intentar poner un cortafuegos entre la imagen del partido y lo que estos señores han hecho. ¿Por qué no hizo eso el Partido Popular en Valencia? No lo sé. Por una parte podría parecer una osadía política, es decir, no estamos muy seguros. Estamos muy seguros de cómo controlamos los medios de comunicación en Valencia, estamos muy seguros de lo ocurrido. Me imagino a Feijóo escuchándole a Mazón darle explicaciones y diciendo, vale, si ha sido así, todo parece horrible, pero en realidad no eres culpable de nada. Vuelvo a la versión que tienen los compañeros del diario.es. Aparentemente están a punto, yo diría que no falta mucho tiempo, para que el diario.es tenga las dos fuentes de rigor suficientemente contrastadas. Ya sabéis cómo va esto. A poder ser que no sean dos hermanos, ¿vale? Que sea una fuente de un sitio, otra fuente de otro sitio, que no deberían de conocerse ni conocer sus versiones, con dos versiones coincidentes de dónde estaba Mazón. ¿Dónde estaba Mazón en esos 3/4 de hora en que salió del Ventorro? Y lo que ya sabe el diario.es, porque no puede ser de otra manera, porque lo delata el famoso jersey amarillo del que hablaba ayer el diario.es, se fue a comer con corbata y chaqueta y entró en el CECOPI vestido pues como de faena, pero como de faena pija, ¿vale? Con su jersecito y tal. No con un buzo y un casco, sino de faena pija. Entonces es muy evidente que él pasó por su casa. Porque por el Palau de la Generalitat no pasó. Y no se cambió allí. No tengo claro de si hubo algún momento en el que pasó por el Palacio de la Generalitat. Parece que no. Pero no se cambió allí. La gran duda que hay ahora, lo decía ayer el director de la edición del diario.es en Valencia, y me parece muy relevante. Me parece muy relevante lo que dijo. Y os recomiendo que escuchéis el capítulo de ayer de Un tema al día. Es muy, muy relevante que diga que o acompañó a la periodista con la que comió durante 3 horas largas, larguísimas, en el Ventorro, al parking donde ésta había aparcado su coche, y luego se fue a su propio domicilio, el presidente fue al domicilio del presidente a cambiarse de ropa para ir al CECOPI, o se fue directamente con la periodista a su casa, la del presidente, y después de esos 3/4 de hora la acompañó al parking donde había aparcado su coche antes de irse al CECOPI. A mí lo que estas dos personas hicieran esa tarde me importa entre 0 y menos 365, o lo que sea el cero absoluto en grados Kelvin. O sea, nada. Me importa nada, porque la vida personal de las personas, valga la redundancia, la vida personal o íntima de las personas, no me importa. Lo que preocupa aquí es que este señor no apareció por allí en ningún momento, hasta que ya era tarde, hasta que ya había víctimas. Por eso se mandaron obscenamente tardes los avisos. Es como cuando a una familia le llega el aviso de su comunidad autónoma para hacerle una valoración de dependencia a su padre 3 años después de su fallecimiento. Pues algo parecido. Quizás es eso, quizás es una visión de la realidad en la que no debían salir determinadas informaciones a la luz de cosas que podían haber pasado o de relaciones que podían haber existido entre este señor y esta señora. Desde no sé qué punto de vista moral, parece más grave que intentar explicar dónde estaba el presidente de Valencia
mientras que 229 personas perdían la vida? ¿Parece más importante que sepamos si echaron un polvo o no lo echaron? ¿Parece más importante saber si el señor Mazón había bebido más o había bebido menos? Yo digo que en 3/4 de hora no se recupera la serenidad como para ir a ninguna parte, pero me da igual, es que me da lo mismo. Hombre, si hubiera bebido, me parecería aún más grave, porque él ya sabía desde primera hora la que se venía encima. Y creo que en esas circunstancias un servidor público tiene que estar alerta. Y hay cosas que un servidor público no debe hacer sabiendo que después va a tener que trabajar duro. Es un decir. En realidad es todo un desatino, porque esa comida, como tantas otras cosas, tantos desplazamientos, tantas clases, tantos trabajos, se deberían de haber suspendido aquel día en la Comunidad Valenciana y, en concreto, en las zonas en donde ya fue advirtiendo la Agencia Estatal de Meteorología, no los políticos de la Agencia Estatal de Meteorología, dependientes del Gobierno Central, no, los técnicos de la Agencia Estatal de Meteorología, a ver si empezamos a distinguir entre el trabajo de los políticos y el trabajo de los técnicos. Al menos en esas zonas deberían de haberse suspendido. Es verdad que con una dana, con una gota fría, este tipo de fenómenos que en un momento dado pueden ser tremendamente localizados, y pueden generar un problema en un sitio y luego evidentemente extenderse, porque si ha llovido aguas arriba, el problema puede venir aguas abajo, pero a lo mejor ha llovido solo en un par de pueblos, en 3, en una zona de sierra, lo que sea, es difícil saber dónde, pero para eso están los técnicos y para eso está la ciencia. Os recomiendo que escuchéis el Bacteriófagos de esta quincena, en el que se nos habla de la dana. No de esta dana, sino de la dana. ¿De qué es una dana? ¿De qué pasa? ¿Y de por qué pasa? Yo creo que un año después es tiempo para que el Partido Popular suelte el lastre. Y no pasa nada. Porque no va a pasar nada, porque en España no pasa nada. En España las responsabilidades políticas y penales, ya te diré. Fíjate que le veo con más problemas penales que con problemas políticos a Mazón. Y esto sí que es curioso, ¿no? Entonces, esta es mi reflexión hoy. Se va a terminar sabiendo lo que este hombre estuvo haciendo en ese tiempo. Han decidido no contarlo. Han decidido no hacerse dueños del relato. Sería interesante ver cómo gobernaría esto el responsable de comunicación de la Comunidad de Madrid. Seguramente tendríamos cosas muy peculiares y creativas, pero posiblemente estaría llevando la iniciativa en la comunicación. En Valencia esto no está ocurriendo. Que a mí no es que el señor Miguel Ángel Rodríguez me caiga especialmente bien, pero hay que reconocerle su manejo de los cubiletes en el arte del trilero para que sigamos la bolita al cubilete equivocado. En Valencia hay alguien que no lo está haciendo, es decir, no lo está haciendo nadie, por decirlo de otra manera. Es verdad que está a punto, están todos los medios de comunicación públicos de Valencia a tope, apoyando poco menos que esto fue un desastre natural y no hubo manera de impedirlo. Es el problema que tenemos con las televisiones públicas en España, el manejo de los políticos en las televisiones públicas, pero esto no es nuevo, no es de ahora. ¿A dónde va a llegar este hombre? Pues de momento nadie le mueve la silla. De momento nadie le mueve la silla. Yo no sé si de cara a unas próximas elecciones van a tener la decencia de sacarlo del sitio y poner a otro candidato. Hay movimientos extraños dentro del PP valenciano, pero bueno, y esos ya forman parte de la vieja política. Yo creo que a estas alturas nadie va a volver a apostar por viejos candidatos que salieron por casos de corrupción que luego no pudieron demostrarse con pruebas fehacientes o no fueron suficientemente importantes como para que los tribunales les condenaran. Y por lo tanto son inocentes desde el punto de vista estrictamente legal. Yo creo que no, que el PP valenciano no va a volver a mirar atrás en eso. Pero mira que tendrán miembros en un partido que ha sido hegemónico en la Comunidad Valenciana incluso cuando no gobernaba. Bueno, pues se han empeñado en que este miserable siga al frente de la Comunidad Valenciana. ¿Hasta cuándo? No lo sé. ¿Hasta cuándo? No lo sé, pero a estas alturas ya todo el mundo sabe que
este señor no debería estar donde está. Y creo que para el Partido Popular es un problema político mantenerlo donde lo tiene, porque al final algo que podrían circunscribir, como no me salía antes el nombre, como el asunto Santos Cerdán y el amigo de Santos Cerdán y el señor Koldo, algo que podrían circunscribir a 2 o 3 manzanas podridas e intentar que nos lo creamos, pues puede terminar salpicándoles. Muy a su pesar, porque es que el PP no está haciendo nada. Está aplaudiendo con las orejas cada vez que puede para que el señor Mazón sepa que el Partido Popular le respalda. Pues nada, ahí están los 229 muertos, descansen en paz un año después. Mi recuerdo para todo el pueblo de Valencia, toda la comunidad valenciana, de la ideología que sea, del partido que voten, me da igual, ahí murieron personas de todo tipo. Y este señor, que podría ser perfectamente del PSPV o de cualquier otro partido de Valencia, me da igual, pero que es del PP, nadie está haciendo nada para que se vaya a su casa, a su trabajo, fuera el que fuese, antes de que lo nombraran candidato a la presidencia de Valencia. Las encuestas dicen lo que dicen. Nadie quiere a Mazón en Valencia, pero el Partido Popular volverá a obtener la mayoría. Si sumamos 2 más 2, da una candidatura del Partido Popular sin Carlos Mazón. Pero quién sabe. La política española es muy extraña. Mañana tenemos capítulo. Mañana tenemos capítulo a dúo. Espero que esta vez se nos escuche a los dos. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.